porque la Mega se pega. Un cubano con nidos 20A estaría enfrentando momentos de desesperación tras viajar a la isla sin tener la residencia en Estados Unidos, porque ahora no le permiten el retorno. El hombre, identificado como Elcides Alves Ulores, habría viajado a Cuba por una situación personal, pero lo hizo sin haber obtenido su regularización en Estados Unidos y ahora no tiene cómo regresar. Él asegura que fue engañado en el sitio donde compró sus boletos, pues explica que no sabe inglés. Esto lleva a preguntarnos, ¿cuándo pueden viajar de regreso a Cuba quienes están en el trámite del parol? ¿Y qué puede hacer una persona que se encuentra en esta situación para poder retomar sus derechos como inmigrante? Lo conversamos ahora con nuestra abogada experta en inmigración, Laura Jiménez. Laura, explícanos directamente qué puede hacer esta persona. Claro que sí, Diana. Buenas tardes. Mira, lamentablemente esta persona al parecer salió sin tener un estatus legal y obviamente se le ha imposibilitado el regreso. Una persona que no tiene un estatus legal, que no tiene un estatus migratorio, no debe salir de Estados Unidos, sobre todo si está pendiente de regularizar su situación, ya sea que tenga un caso de asilo pendiente, como tú dices, una solicitud de parol con ICE o con CBP pendiente, no puede salir, porque en ese momento entonces ya va a perder cualquier derecho que tenía de regularizar ese estatus dentro de Estados Unidos y obviamente no va a tener la posibilidad de regresar de la misma manera, o sea, pensando que tiene un permiso para entrar al país. Ahora bien, si esta persona quizás tenga una esposa en Estados Unidos que sea residente permanente o ciudadana americana, o tenga una mamá o un papá o un hermano, entonces a lo mejor se va a demorar un poco más de tiempo en poder regresar, pero podría tener la posibilidad de, a través de una petición familiar, regresar a Estados Unidos y ya esta vez con un estatus legal. Bueno, y en otras preguntas, con los cambios que se avecinan en la frontera sur de los Estados Unidos, ¿tienes idea de cómo quedarían los trámites de asilo y las posibilidades de pasar la frontera de forma irregular? Sí, Diana, mira, la realidad es que ya desde hace un tiempo se han venido anunciando algunas medidas, como la regla del tercer país, que la persona tiene que demostrar que pidió asilo en un tercer país antes de tocar suelo americano. Si vino por el trayecto de la frontera de México, bueno, tiene que demostrar que pidió asilo en Nicaragua o en Guatemala o en cualquiera de estos países que haya cruzado antes de tocar suelo americano o incluso en el mismo México. Esto no aplica, por supuesto, para el caso de los mexicanos que se presentan en la frontera con México, pero también se van a exponer a reglas mucho más estrictas de lo que son las entrevistas de miedo creíble, donde quizás incluso les puedan imponer tener que presentar evidencias que soporten sus testimonios de miedo de regresar a su país. Van a haber medidas mucho más estrictas, penalidades más estrictas para aquellas personas que cruzan de manera ilegal. Pues como tú bien sabes, la frontera ha regresado a un periodo de crisis insostenible y se anuncia que aún vienen más personas con la intención de cruzar de manera ilegal. Y precisamente hablando sobre los inmigrantes, pues que son llevados en autobuses a otros estados desde Texas, desde la frontera con Texas, ¿tiene posibilidades de viajar a Miami e intentar regularizar ya aquí dentro su estatus migratorio? Bueno, hay algunos que sí, sobre todo si tienen familias aquí, pueden viajar a Miami siempre y cuando no estén siendo controlados o supervisados, ya sea en Nueva York o en cualquiera de estas otras ciudades donde los están soltando en autobuses, algunos los ponen en albergue y otros no. Lo cierto es, Diana, que mi consejo muy importante es que deben informarse con personas especializadas que tengan el conocimiento legal requerido. Se viene una crisis fuerte y sí, todo indica que esta vez pues van a imponer estas medidas que han tratado de imponer anteriormente y se han bloqueado, ya sea que se han bloqueado por jueces federales o se ha bloqueado por el mismo gobierno, pero lo cierto es que van a tener que venir mucho más preparados para un cruce de frontera y las recomendaciones es que lo hagan de manera legal. ¿Qué opciones extras podrías darle a todas estas personas que están en estos momentos en esta situación, Laura? Sí, a todas estas personas que están en esta situación, sobre todo si tienen a lo mejor algún familiar o un amigo cercano en Estados Unidos y están pensando, valorando la posibilidad de un cruce ilegal, que consulten bien, que consulten su caso,
que se preparen bien para ese cruce, sobre todo que no lo hagan de ilegal, que traten de conseguir una cita previa para presentarse, aunque las citas sabemos que están muy tardadas, pero si no vienen bien informados, lo más seguro que suceda es cuando implementen todas estas medidas de restricciones de la regla del tercer país, el filtro de miedo creíble, la entrevista de miedo creíble con un oficial de asilo y quizás hasta una entrevista de mérito expedita, pues si no están preparados, pues van a ser regresados, van a tener una orden de deportación expedita y los van a regresar a sus países. Muchísimas gracias, Laura, como siempre, por toda esta información que nos has brindado. Por supuesto, te esperamos la próxima semana aquí, como siempre, en estos temas migratorios que tanto interesan a nuestra comunidad. Gracias. Okay, sí. Buenas tardes, Diana. Al menos un muerto y varios heridos es el saldo preliminar de un tiroteo ocurrido esta mañana en la escuela secundaria Perry High School en el estado de Iowa. Según la policía, un joven de 17 años mató a un estudiante de sexto grado e hirió a 5, y al menos una de las víctimas es un administrador